Es la noticia y además inesperada. La Junta elimina el cierre perimetral de las provincias y el límite de 25 personas en las iglesias. El Ejecutivo Autonómico empieza a relajar medidas y lo hace 48 horas después de haberlo descartado por la situación de las UCIs y los contagios. Desde las 0 horas del sábado estará permitido de nuevo moverse entre provincias. La Junta de Castilla y León levanta el cierre perimetral, pero lo mantiene en la comunidad. También elimina el tope de 25 personas en los lugares de culto. Pasará a ser de 1/3 como en otros espacios cerrados. Hola, ¿cómo están? La Junta empieza a relajar medidas pese a que hace solo 2 días afirmaba que no lo iba a estudiar hasta el día 23, que entonces, con los datos epidemiológicos, vería qué hacer. Jorge Francés, ¿por qué ha adelantado esta decisión? La Junta explica que relaja hoy esas medidas porque la situación epidemiológica mejora en la comunidad. Explica la consejera, además, que se analizan los datos día a día y a partir de ahí se toman decisiones. En el caso del aforo de los lugares de culto, rechazan que se trate de una rectificación ante las críticas recibidas. Insisten en que se permitirá más aforo porque la situación mejora. Como la incidencia continúa descendiendo a buen ritmo, hemos tomado las decisiones que teníamos previstas, que es ir poco a poco, con muchísima prudencia, como nos ha pedido la ministra. Como nos ha pedido la ministra ayer, eliminando restricciones. Son 2 restricciones que entendemos que son mínimas. Solo 1.500 de los 10.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en Castilla y León tienen documentación válida. Quienes se consideran propietarios pueden ahora reclamarlos, entre ellos el Ayuntamiento de este pueblo de Valladolid. Sus vecinos se acaban de enterar que el cementerio no figura como suyo. No está nada bien. La Iglesia que se quede con el cementerio. Incluso si hay que hacer arreglos y fuera de la Iglesia, ¿va a correr la Iglesia con esos arreglos? El coronavirus ha convertido en un recurso aún más vital, si cabe, el oxígeno. Su demanda sanitaria ha aumentado, pero antes del COVID, otros pacientes ya sabían lo que era convivir con una bombona de oxígeno. Salir a la calle y andar. Y salir a la calle y decir, ay, voy corriendo a coger el autobús que no llego. Y sin embargo yo digo, he perdido el autobús, esperaré al siguiente. Los bomberos han encontrado a mediodía el cuerpo sin vida del joven que ayer intentó cruzar el Duero en la ciudad de Soria. La búsqueda ha sido intensa, también por la noche. Era natural de Chad, tenía 20 años y vivía en Soria desde hace meses como solicitante de asilo. Ha sido una noche de disturbios y detenciones en Barcelona y en Madrid en las concentraciones de apoyo a Pablo Hasél. Ha habido ecos en nuestra comunidad, como luego veremos, y todo esto se convierte en un nuevo foco de tensión entre los socios de gobierno en Moncloa, después de que Echenique alentara estas protestas en Twitter. Daniel de la Fuente. Sí, desde la parte socialista del gobierno, Carmen Calvo le reprochaba a Echenique precisamente eso, que alentara este tipo de acontecimientos que nada tiene que ver, dice, con la libertad de expresión. Esta mañana también han hablado Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, haciendo balance de esos disturbios de anoche, y le han pedido a Sánchez una vez más que cese a su vicepresidente, a Iglesias, por apoyar este tipo de actos vandálicos. Un nuevo episodio, una nueva brecha que se abre dentro de este gobierno de coalición. Una cosa es lo que tú puedas pensar, otra cosa son las responsabilidades de tu cargo. En los cargos se está para todo el mundo, no solamente para los que te votan. Y hoy quedan algunas lluvias débiles en el norte de la comunidad, pero mañana y el sábado vamos a tener tardes primaverales. Francisco. Sí, Alejandra, ese frente que ya está muy desdibujado sigue dejando por la tarde algunas lluvias, poca cosa. Encima en el sur y en el este no se esperan temperaturas altas. Mañana y pasado se aparta, tenemos sol y hay que aprovechar porque el domingo vuelve el invierno otra vez con frío y con lluvia. No se esperaba, después de que hace 2 días tan solo la consejera de Sanidad enfriara una posible desescalada, pero el Gobierno de la Junta acaba de anunciar la supresión de 2 restricciones que entraron en vigor el 16 de enero, al igual que el adelanto del toque de queda. Jorge Francés, danos más detalles.
Sí, lo acaba de anunciar la Junta después del Consejo de Gobierno celebrado este jueves. Se levanta el cierre perimetral de las provincias. Podremos volver a movernos entre las distintas provincias de la comunidad, aunque se mantiene el cierre perimetral de Castilla y León. Además, también se modifica el aforo de los lugares de culto, que hasta ahora estaba en un máximo de 25 personas. A partir de ahora se situará en 1/3 del aforo del templo. Bueno, y fue hace 2 días, como les contamos, el martes, cuando preguntada a la consejera de Sanidad sobre la posibilidad de levantar algunas de las medidas que estaban en vigor, respondía esto. Tienen una vigencia. Bueno, pues en ese total que queríamos que escucharan, la consejera de Sanidad se remitía al día 23, es decir, a la próxima semana, para contemplar la posibilidad de ir relajando esas medidas a la vista de cómo en ese momento estuvieran los datos epidemiológicos. Y ante esas declaraciones que les estamos contando de hace tan solo 2 días, la pregunta es ¿por qué ahora, con este adelanto, sí que se levantan las medidas? Jorge, ¿cómo lo explica la Junta? Pues la Junta explica que la situación epidemiológica sigue mejorando y eso permite relajar esas medidas, aunque sea ligeramente. Dicen que se levanta el cierre perimetral entre las provincias porque se está equiparando la incidencia y el descenso de contagios entre las distintas provincias de Castilla y León. En el caso del aforo de los lugares de culto, niegan que se trate de una rectificación ante las críticas recibidas. Dicen que también se va a permitir que haya más aforo para acudir a celebraciones religiosas porque la situación poco a poco va mejorando. Vamos de la mano de las incidencias acumuladas. O sea, una cosa es que seamos prudentes en la toma de decisiones y otra cosa es que no se puedan tomar algunas medidas que pueden hacerse con los datos que tenemos en el momento actual. Y la semana que viene seguiremos haciendo el análisis. Hoy hay 269 personas ingresadas en las UCIs. Es uno de los indicadores que hay que tener en cuenta para relajar o no las medidas. Siguen siendo muchas más del máximo aceptable, que no llega a 200. Y la realidad es que no habrá respiro hasta finales del mes de marzo. Ahora, cuando un paciente entra en la UCI, de media está allí 24 días y medio, casi un mes. El 30% de los casos se cronifican y superan ese mes de ingreso en cuidados intensivos. Y el 10% están más de 40 días. Y una jornada más, los contagios se mantienen cerca de los 500. Hoy son menos que ayer, 474 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas. Pero aumenta considerablemente el número de fallecidos. Han perdido la vida 29 personas por coronavirus, todas ellas en hospitales. Es el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Ribas de Campos, en la provincia de Palencia. Hasta ahora, el caso más sonado de bien inmatriculado de forma irregular en nuestra comunidad. La sociedad anónima Ucieza compró la finca con el templo dentro en 1978, pero 16 años después, el Obispado de Palencia lo registró como suyo. El asunto llegó incluso al Tribunal de Estrasburgo y el Estado tuvo que indemnizar al propietario de la finca con más de 600.000 euros. No es la única reclamación que ha llegado a los tribunales y con la publicación el martes del listado de bienes inmatriculados se pueden iniciar otras muchas. La situación ahora mismo en Castilla y León es esta. Somos la comunidad en la que la Iglesia más bienes inmatriculó hasta el año 2015, más de 10.000. Destaca en concreto la provincia de León, que acumula más de 2.000. Pero de este total de 10.000 bienes inmatriculados, no todos son templos. Como ven, un 60% sí son de naturaleza religiosa, pero hay otro 40% que son propiedades de diferente índole. Es decir, pueden ser locales, pueden ser terrenos, garajes, pisos incluso. De estos 10.000 bienes inmatriculados, únicamente, como hemos podido averiguar, 1.537 habrían sido inmatriculados con la documentación correspondiente, con la documentación adecuada.
Y entre todo ese patrimonio variopinto encontramos este cementerio de San Pelayo, un pequeño pueblo de Valladolid. La iglesia lo puso a su nombre en el año 2013, pero la actual alcaldesa lo desconocía. De hecho, aparece en el inventariado de bienes del propio consistorio. Ahora está recopilando información para recuperar lo que dice nunca tuvo que dejar de ser del ayuntamiento. 8 años lleva este camposanto siendo propiedad de la Iglesia, sin saberlo ni el ayuntamiento ni los vecinos. El arzobispado lo inmatriculó en 2013, es decir, lo inscribió por primera vez en el registro de la propiedad. Algo que no ha gustado nada en el pueblo. No está nada bien. La iglesia que se quede con el cementerio es municipal, del pueblo. Incluso si hay que hacer arreglos y fuera de la iglesia, ¿va a correr la iglesia con esos arreglos? La intención ahora de la alcaldesa es recuperarlo. Estamos ahora recopilando información y vamos a trabajar pues para recuperar evidentemente esa propiedad del ayuntamiento, que tampoco entendemos para qué la quiere honestamente la Iglesia Católica. Pero las asociaciones que luchan en contra de estas inmatriculaciones advierten: ir al juzgado es una completa trampa, o sea, es una trampa, no se puede ir al juzgado. El problema hay que solucionarlo de raíz. La solución es declarar la nulidad de las inmatriculaciones por la Iglesia Católica con el certificado del obispo. Aseguran que la publicación de este listado es una salida en falso del gobierno socialista, una amnistía registral. Y el Gobierno regional ha defendido hoy su decisión de cierre de la hostelería a las 8, remarcando lo que dicen publicaciones científicas. Lo ha hecho con vehemencia, aunque su mensaje iba dirigido hoy al Partido Socialista, que calificó la medida de venganza, y lo hacía en estos términos. Jorge Francés, cuéntanos. Sí, el vicepresidente de la Junta ha sido muy duro con el PSOE, sobre todo con su secretario general, con Luis Tudanca, que había dicho que IGEA era un IGETA y que actuaba por venganza. El vicepresidente de la Junta le contesta y le acusa de miseria moral. Incluso dice que se alegra de no haber pactado un gobierno con este Partido Socialista. En cuanto al cierre de la hostelería a las 8 de la tarde, dice que no ha cambiado nada, que lo que estaba establecido con el toque de queda y que derrumbó el auto del Tribunal Supremo se ha mantenido con una nueva medida. Yo doy gracias a Dios cada día que me levanto por haber firmado un acuerdo al cual no era muy propicio, porque desde luego si esto lo tengo que gestionar con este personal, pues no sé qué es de nosotros. Bueno, es que el grado de miseria moral que hay que tener para pensar que después de todo este año, 6.000 muertos, la gente perdiendo los negocios, la gente sufriendo, nosotros actuamos por venganza. Es que mire, yo no sé con quién anda usted. Los hosteleros vienen advirtiendo con una avalancha de demandas por los perjuicios que les ha causado el adelanto del toque de queda. Pero los hosteleros de Palencia dan un paso más. Instan a la Fiscalía General del Estado a que investigue al presidente y al vicepresidente de la Junta. Que en la labor de sus funciones entre de oficio en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y que proceda a la imputación del presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León por la privación y premeditada de los derechos fundamentales de nuestros y de nuestro trabajo. No solo la hostelería, el comercio busca también una reparación de daños. En Salamanca, el sector analiza las propuestas para acudir a los juzgados. Cifran en un 30% las pérdidas en sus negocios por el adelanto del toque de queda. Y intentaremos analizarlo, estudiarlo y trasladárselo a los socios y decidiremos qué hacemos. Pero en principio, ya te digo, vamos a intentar entrar en un precio de reclamación nacional porque creo que es más seguro y además con buenos profesionales, y es un poco lo que haremos. El oxígeno se ha convertido en un suministro muy codiciado desde que comenzó la pandemia. Su consumo ha aumentado en los hospitales por la demanda de los pacientes COVID y también entre los que sufren distintas patologías respiratorias y usan botellas de oxígeno en sus domicilios. El COVID y sus efectos en el sistema respiratorio han disparado la demanda de oxígeno. La demanda hemos aumentado hasta más de un 1000% en pacientes, sobre todo en los centros en las residencias.
Linde es una de las empresas que distribuye este gas en Castilla y León. Reparten en domicilios y también en hospitales. Suministramos servicios en Ávila, Segovia y en León. Tenemos concurso con hospitales públicos, también tenemos con compañías privadas. El oxígeno se puede administrar a los pacientes de muchas formas. Equipos como los concentradores de oxígeno, oxígeno móvil y oxígeno líquido. Este último, el líquido, es el más común en el ámbito hospitalario. A través de las canalizaciones llega a las habitaciones, a las UCIs y a los quirófanos. Además de los pacientes COVID, están los que padecen enfermedades respiratorias crónicas. Hemos tenido pacientes con EPOC, también nos centramos en patologías del sueño como la apnea. También tenemos pacientes con vetilodependientes. Esta compañía hace seguimiento a más de 13.000 pacientes en nuestra comunidad. Así se coloca Milagros el tubo de oxígeno. Tiene EPOC y para ella esta maquinaria es un complemento más. Lo suelo tener todo el día, porque como son 16 horas... En su caso fue el tabaco la causa de la enfermedad. Me dijo, si sigues fumando se muere. Y lo dejé. Al principio, dice, hasta lo básico le molestaba. Ahora convive con un cable que recorre prácticamente toda la casa. Llevo peor la mascarilla. Para ella la pandemia ha supuesto un retroceso brutal. El COVID ha sido casi el 80%. Aprietas aquí, sale verde, aspiras. Además de los inhaladores, están los ejercicios diarios que le ayudan a controlar su capacidad pulmonar. Milagros ya es una experta en medir el oxígeno en sangre. Tienes la misma numeración 99 que yo con oxígeno. Para acompañarla en la rutina diaria está su hermano, Alberto. Cada día hace un ejercicio de empatía para entender la situación de su hermana. Lógicamente tiene una parte psicológica que hay que aprender a convivir con ella. Milagros lleva 5 años con EPOC. En su caso, las mochilas de oxígeno han llegado a su vida para quedarse. Y la consejera de Sanidad se ha referido hoy a la falta de vacunas de Moderna, que ayer impidió suministrar la segunda dosis a los sanitarios de Salamanca, Ávila y León, que habían sido citados. La vacuna de Moderna no ha llegado, y no ha llegado ni aquí ni en ningún sitio en la cantidad en la que debería de llegar. Pero vuelvo a dar el mensaje de tranquilidad. Hay un abanico de días, desde los 28 a los 45, en los que se puede vacunar y esa segunda dosis será perfectamente válida. En cuanto a la vacunación de 80 años, nosotros también vamos a empezar. Las nuevas variantes del virus siguen preocupando al Gobierno de España. Después de suspender los vuelos con Brasil y Sudáfrica y limitarlos solo para españoles, ahora el Ministerio de Sanidad obligará a guardar cuarentena a todos los ciudadanos que vengan de esos dos países. La medida ha entrado hoy en vigor. Desde el próximo lunes 22 de febrero, los viajeros procedentes de Sudáfrica o de Brasil, en vuelo directo o en escala, tendrán que guardar una cuarentena obligatoria de 10 días o de 7 si en el séptimo día presentan una PCR negativa. Los viajeros no podrán salir de su domicilio salvo para comprar alimentos, productos de primera necesidad, visitar al médico o por causas de fuerza mayor. La orden, publicada hoy, autoriza a los servicios sanitarios a seguir esa cuarentena y a la policía a realizar todas las comprobaciones oportunas para que se cumpla la misma. A mediodía, los bomberos de Soria han encontrado en el río Duero el cuerpo sin vida del joven que ayer desapareció al intentar cruzar este río. Ha sido una búsqueda intensa, también durante la noche, con muchos efectivos implicados. Sergio Recio. La operación, recordamos, comenzó anoche con la llegada del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional y la han reanudado hoy a partir de las 9:30 de la mañana. 2 horas después encontraban sin vida el cuerpo de este joven de 20 años a unos 50 metros de donde fue visto por última vez. Los encargados de rescatar el cuerpo han sido 2 buzos. Destacan que la rapidez en la actuación, en menos de 24 horas, ha sido la clave para encontrar este cuerpo. Por la experiencia que tenemos, lo que nos interesaba era la premura en meter inmediatamente un binomio de buceo, a 2 buzos, para la búsqueda, para que no se desplazase el cuerpo más de la cuenta y que fuese lo más próximo al punto de desaparición, como al final pues prácticamente ha sido. Una tragedia, así valoran el ahogamiento de este hombre de 20 años. Detrás de este momento hay una historia de una persona que solo llevaba 2 meses en Soria. Procedía de Chad
y compartía piso con unos compatriotas bajo el cobijo de la asociación Cepain. Era uno de nuestros usuarios y se encontraba con otros 3 compañeros paseando por las inmediaciones del río. Era habitual en esta asociación realizar paseos por la zona. En una de esas visitas guiadas, 2 de ellos decidieron tirarse al agua. 2 de los chicos saltaron con la intención de cruzar al otro lado del río y bueno, pues uno se dio la vuelta porque evidentemente hace mucho frío y el otro pues no lo encuentran. Con el agua a 6 grados y con un caudal abundante fruto de la crecida, las condiciones eran las peores posibles, como así aseguran los expertos. Es una situación, yo creo que de las peores para meterse ahora mismo. Yo aconsejaría a la gente que no se metiese porque hay que tener cuidado, hay que tener sobre todo mucho respeto y ya no solo eso, sino que una rama o un poco el suelo que esté con fango te quedas enganchado y puede pasar una situación como la que estamos viviendo ahora mismo. El frío apunta a ser la causa de su ahogamiento y recuerdan, se debe ser un nadador experto antes de plantearse este tipo de acciones. Y día tras día los ganaderos de Castilla y León denuncian pérdidas de animales por los ataques del lobo, algo que también afecta a las ganaderías de reses bravas. En Cebreros, en Ávila, en la finca Los Lastrones, denuncian que en 2020 los cánidos han acabado con la vida de 30 becerros y en lo que va de año han encontrado 8 cadáveres en sus tierras. Hasta 5 ejemplares, 2 adultos y 3 cachorros de lobo han llegado a ver los vecinos, incluso en el mismo pueblo, en Aguilar de Campos, en la provincia de Valladolid. Sus ganaderos han sufrido varios ataques, el último el pasado 11 de enero. Con la nueva ley de protección del lobo se sienten más que nunca desprotegidos y piden ayuda a la Administración. Han llegado a las mismas puertas de las casas. Abrir la puerta y encontrarse al lobo del frente de ellos. 3 cachorros de lobo, una madre y luego un lobo solitario. Una familia de lobos que se prodiga por los alrededores de Aguilar de Campos. Han realizado más de una incursión al ganado ovino de la zona. El último ataque fue el 11 de enero. Hubo un carnero que se quedó aislado o se despistó y ellos le sacaron del rebaño. Y lo que hicieron es que nosotros no nos dimos cuenta y al día siguiente apareció comida. Ellos se defienden, pero de una forma primitiva. Nosotros le ahuyentamos de alguna manera, o bien chillando, o bien voceando, haciendo que él se espante y que se vaya hacia otro sitio. Y para este verano esperan que empeore la situación. Lo que pasa es que se reproduce mucho y luego va a ser un problema muchísimo más gordo, porque si ataca uno en vez de atacan 10, pues es mucho más la avería que te pueden preparar. Por eso piden ayuda a las administraciones. La nueva ley de protección del lobo les ha dejado más desprotegidos e indefensos. Lo que queremos es que el ganadero de alguna manera tenga alguna protección y que nosotros, que el lobo, no queremos matarle. Lo que queremos es que cojan ese lobo, de alguna manera les cojan y se les lleven a unas zonas protegidas o unas zonas donde no hagan daño. De momento solo cuentan con la ayuda de estos fieles guardianes. El Partido Socialista denuncia que la Junta no ejecutará 55 millones de euros en 2020, de ellos 49 correspondientes a inversiones. También critica la ausencia de transparencia sobre a qué se destinaron los 1.016 millones de euros llegados desde el Estado. Atacan al presidente del Consejo de Cuentas por, según dicen, no querer analizar en qué se gasta cada uno de esos euros. Se aprobó, dentro de su plan de fiscalización, el análisis de los recursos adicionales recibidos por las entidades locales como consecuencia de la COVID-19. Pero cuando le dijimos al presidente que queríamos lo mismo, pero para la Junta de Castilla y León, nos dijo que no, que eso ya estaría en el informe económico financiero, que él, como es de letras, no sabe muy bien de lo que está hablando, pero no tiene absolutamente nada que ver. Los jueces deben ser prudentes en sus manifestaciones, es lo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial le ha recordado hoy a José Luis Concepción, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es la reacción a las palabras de Concepción en la 8 Burgos, donde aseguró que lo que pone en solfa la democracia es que Podemos esté en el Gobierno. Esas declaraciones provocaron la queja de una vocal del Consejo y del Foro de Abogados de Izquierdas. Y ahora mismo se estudia si se le sanciona o no. Preguntado por este asunto, el vicepresidente de la Junta no ha querido comentar las palabras de José Luis Concepción, pero sí se manifestaba sobre lo que para él pone en solfa la democracia.
Lo que pone en solfa la democracia en este país es tener medio gobierno alentando a la violencia en la calle, al incumplimiento de las leyes, a la presión a los periodistas. Eso sí pone en solfa la democracia, porque una democracia no puede permitirse que el vicepresidente de la nación pretenda y argumente públicamente que hay que controlar a los medios. Y así como ven, ha amanecido la sede del PSOE en Burgos con pintadas reclamando la absolución del rapero Pablo Hasél, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. El mismo ataque ha sufrido la sede de Podemos en esa ciudad. La segunda noche de protestas por la encarcelación de Pablo Hasél nos dejaba estas otras imágenes. Los destrozos y la violencia callejera volvieron a Barcelona y se repitieron en otras ciudades como Madrid o Granada. En Madrid, estas concentraciones se han saldado con 19 detenidos y 55 heridos. Las autoridades se han desplazado hoy hasta la Puerta del Sol para cuantificar los daños. Daniel de la Fuente, ¿quiénes están detrás de estas protestas? Pues el perfil que podría estar detrás de estos actos vandálicos son personas radicales de extrema izquierda que se organizan a través de redes sociales. Para esta tarde, de momento, todavía no hay confirmación de alguna movilización o de alguna protesta en apoyo a Pablo Hasél, pero sí se teme que se puedan dar, por ejemplo, en estas inmediaciones de la Puerta del Sol. Por eso, esta mañana los operarios municipales han estado retirando el mobiliario y también las papeleras, por ejemplo, para evitar que se quemen o se lancen. Para evitar todo esto, para evitar imágenes como las que vivimos ayer, que nos dejaron, como decías, un total de 19 personas detenidas y 55 heridos. Y si hay un partido que está señalado por alentar esas protestas es Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, publicó este tuit de apoyo a las concentraciones. El PP y Ciudadanos señalan al PSOE por consentir que sus socios de gobierno no condenen la violencia. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha sido muy dura con Pablo Echenique. Le ha pedido responsabilidad y que sepa diferenciar la violencia de la libertad de expresión. Una cosa es lo que tú puedas pensar, otra cosa son las responsabilidades de tu cargo. En los cargos está para todo el mundo, no solamente para los que te votan. Y yo creo que en ese sentido una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos. Las protestas volvieron a ser de gran intensidad en Cataluña. En Barcelona la luz del día deja ver el daño causado por los violentos. En total ayer se produjeron 49 detenciones, de ellas 29 en Cataluña. Las concentraciones en Madrid también acabaron con disturbios. 19 personas fueron detenidas y hubo 55 heridos. El delegado del Gobierno ha felicitado a la policía por su intervención y ha criticado a Podemos por el apoyo mostrado a las manifestaciones. Eso no tiene cabida en un Estado democrático como sin duda es el nuestro. Lo diga quien lo diga. El alcalde de la capital y el vicepresidente de la comunidad han visitado los puntos afectados y han cargado contra Pablo Iglesias. O sea, no puede ser, es absolutamente intolerable que en el Gobierno de España haya miembros y haya partidos políticos que alenten este tipo de violencia en la calle. No deben estar en el Gobierno aquellos que alientan, apoyan, toleran y amparan que se produzcan conductas de este tipo. En el Parlamento de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha cargado contra Podemos por jalear a las protestas. Señoría, esto es lo que ustedes no condenan. Esto no es un ladrillo, que está obsesionado con los ladrillos. En otros puntos de España también se dieron manifestaciones sin incidentes a favor de la libertad del rapero. En Castilla y León solo está convocada oficialmente una concentración para el viernes en Valladolid. Y tendrá que verse ante un juez por un presunto delito de odio un vecino de Cervera de Pisuerga, en Palencia. En redes sociales expresó su alegría por la muerte de un guardia civil atropellado en un dispositivo de tráfico en Oviedo. Y en el Congreso, hoy de nuevo, los dos partidos del Gobierno de coalición han mostrado sus diferencias. Lo han hecho a la hora de votar la moción de Esquerra en la que se reclamaba un referéndum de autodeterminación en Cataluña, algo a lo que el PSOE ha dicho no, mientras Unidas Podemos ha optado por la abstención. Los socialistas, sin embargo, han apoyado una petición de sus socios para reformar la ley del aborto, aunque eso sí, han asegurado
que no es el momento. 15 días bajo el mar, sin necesidad de emerger a la superficie. Se puede conseguir con una pila de combustible por hidrógeno. Es un proyecto de investigación del Ministerio de Defensa en el que participa Cidaut en el Parque Tecnológico de Boecillo. Las pilas de combustible irán integradas en el sistema de propulsión independiente del aire del submarino S-80, fabricado por Navantia para la Armada Española. Es una tecnología patentada totalmente nacional, más eficiente y con menor peso y volumen que lo que ya existe en el mercado. Y no solo puede tener su aplicación en la industria de defensa, puede formar parte de proyectos relacionados con la descarbonización y la movilidad. El ministro de Cultura y Deporte ha recibido esta mañana en el Ministerio a la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. En la reunión se han puesto sobre la mesa las actividades que se vienen realizando enmarcadas dentro de esta celebración, los proyectos para este 2021 y los planes para el año que viene. Además, el ministro Rodríguez Uribes ha mostrado su predisposición de acudir a Burgos para ver más de cerca el avance de este proyecto. Que está mereciendo la pena el esfuerzo y la dedicación que se está teniendo, y sobre todo eso, pues cuando vienes a estos sitios, lo mismo cuando fuimos a Bruselas y a otros sitios, pues darte cuenta de que efectivamente se está valorando y estamos por el buen camino. Un proyecto que vincula a toda, yo diría, a toda la provincia, a toda la comunidad autónoma, a toda la ciudad de Burgos para unir fuerzas en un momento tan duro como este, apuntar un horizonte de esperanza y de recuperación económica. Patrimonio Nacional rinde homenaje a la historia y a la música con un trabajo único. Stradivarius 1700, un sueño real. Es el primer documental de esta institución que está ya colgado en Internet y que puede verse de forma gratuita. En él, el verdadero protagonista es este violonchelo magnífico, un Stradivarius original adquirido en 1772 por Carlos III, una pieza que forma parte de la colección Palatina. El maestro Guillermo Turina se enfrenta por primera vez al reto de tocar este instrumento tan especial. Lo hace en el Palacio Real de Madrid. Escuchar el resultado es un verdadero placer. Con este deleite para los oídos y nos despedimos. Ahora llegan nuestros compañeros de deportes. Más información esta tarde a las 8:30. Nos vemos mañana. Adiós.